Más cosas, una un poco más dentro de lo que cabe graciosa, aunque es un tema serio y trágico, pero bueno, Match.com envió a Jeffrey Epstein perfiles de citas de 18 mujeres después de que se registrara como delincuente sexual, según muestran los archivos del Departamento de Justicia. Entre los documentos aparece que Match.com envió en 2012 al menos 18 mujeres, varios años después de que él fuera registrado como delincuente sexual. En un correo del 5 de julio se leía: felicidades por tus primeros 18 emparejamientos, seguiremos enviándote nuevos. El mensaje estaba dirigido al usuario G-Project, que como veis es el mail que usaba, e incluía coincidencias con mujeres de distintas partes de Estados Unidos, todas de 26 o menos. Ya me extrañaría que hubiera una de 50. Un día antes, el 4 de julio, Epstein había recibido el correo de bienvenida al servicio. Bienvenido al sitio líder de citas en línea. Felicidades, te has unido al grupo de solteros más dinámico del mundo. Y claro, tener en cuenta de que en 2008 Epstein se había declarado culpable de solicitar servicios de una prostituta menor de edad, que es por ahí por donde le engancharon, y cumplió 13 meses en una cárcel de mínima seguridad, que como he contado antes, eso era una... Podía salir 12 horas para trabajar, o sea, era... No, que usó su jet privado. Sí. Estando en la cárcel usó su jet privado para ir donde quisiera. Era una auténtica barbaridad. En abril de 2011, Match.com había anunciado la implementación de un sistema para detectar usuarios registrados como delincuentes sexuales. Funcionó muy bien, por lo que veo. La entonces directora ejecutiva explicó que la tecnología mejorada permitiría avanzar bueno, lo típico, que sí, que intentando ver que esto no va a volver a pasar nunca más y tal. Y bueno, lo primero que pienso yo aquí es: Jeffrey, ¿por qué necesitas más tías aún? ¿Pero por qué te metes en Match? O sea, qué puto vicioso, o sea... ¡Stop! Lo que has dicho antes, psicópata. Pero ahora, ¿qué necesidad tiene de meterse en Match.com? Nunca es suficiente. Hoy sabemos que era un enfermo. Claro. O sea, y no lo justifica el que fuera un enfermo, pero es evidente que había una obsesión constante. Pero hizo Match, ¿eh? Y pagaba $45 al mes, ¿eh? O sea, servicio caro, ¿eh? O sea, pagaba el Plus. Más... Y también se registró en una cuenta de OkCupid en 2011. Que no sé ni lo que es. Sí, es una red tipo Tinder. Desde la época, ¿no? Porque en 2011 Tinder a lo mejor ni existía. Era la más importante que había en aquel entonces en Estados Unidos. Pues él también estaba ahí. No estaban todas, ¿eh? Sí. O sea, ¿cuántos cojones? Es algo Ahora te digo, o sea, impresionante. Lo que es impresionante es el curro que te has metido de investigación de Epstein. O sea, lo de las 40 páginas. Mi equipo y hay cosas que yo no... O sea, mi equipo y yo hemos estado durante semanas recopilando cosas hasta última hora. Es que hasta hoy, o sea, ayer por la noche... Esto no tenía ni idea de todo esto que estás contando de las webs de citas. Bueno, y mira, es que... Bueno, es un vídeo, es que esto es surrealista. Un vídeo que se ha filtrado también del propio Epstein persiguiendo chicas en la cocina. O sea, para que... O sea, me parece que es como de peli de terror. Uy, un poco Benny Hill, ¿eh? Sí. Si no fuera por lo que hay detrás. Supongo que les censuran las voces de ellas para que no, cuando hablan, no se escuche, aunque un poco las risas. A ver, es creepy. Y es que además las risas son como de muy joven, ¿no? Parece que 73 años no tenían las que estaban siendo perseguidas. Claro, esto es lo mismo. A ver, esto sí que es creepy en cualquier situación. O sea, un tío persiguiendo a chicas por la cocina dando la vuelta. Son cosas complicaditas. Bueno, el Jeffrey. Una pequeña tontería, pero la verdad es que aquí que nos gustan los videojuegos... Salva que estuvo, además en la isla Epstein, estuvo en Mary Station. Y en la de las tentaciones. Y en la isla de las tentaciones también. Bueno, esta es una noticia chorra, pero Epstein fue baneado de Xbox Live en 2013. ¿Por qué? ¿Por qué le banean? Por insultar y amenazar. Por insultar, amenazar, pero es que luego también... descubren imágenes de 4chan que enviaba él. 4chan es como Reddit, ¿no?
de imágenes... Un poco más deep, ¿eh? Sí, un poco más, vamos a decir que en la profundidad... Más pro coches, ¿no? Sí. Sí. De imágenes porno de un juego que se llama Five Nights at Freddy's, que es de terror, que es como de muñecos. Así, de forma muy resumida. Pues bueno, o sea, Epstein, además de todo esto, dedicaba horas de su tiempo a jugar y a entrar a 4chan a pasar imágenes porno de un videojuego. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el perfil? Impresionante, ¿eh? Pena que esté muerto, porque sería yo que me gusta entrevistar a los malos y que además creo que el periodismo tiene que entrevistar a los malos, no solo a los buenos. Porque creo que intentar entender la maldad requiere también enfrentarles a lo que hacen, ¿no? ¿Y dónde está la diferencia entre, de alguna forma, al permitirle una entrevista al mal, blanquear ese mal? Porque son como las dos vertientes, ¿no? El que dice no se les debe permitir dar su opinión porque son gente malvada, y la que piensa como tú de... Hombre, yo creo que al mal hay que entrevistarlo confrontándolo, no puede ser simplemente darles un altavoz para que digan lo que quieran, ¿no? Hay un libro súper interesante que ha publicado Libros del Cao que se llama Entrevistar a Hitler. Me lo enviaron porque además es la misma editorial que publicó el director y habla de todos los periodistas que entrevistaron a Hitler y yo creo que es importante haber entrevistado a Hitler. Había que haberle entrevistado más todavía, porque así habríamos conocido cuáles eran sus intenciones y se le podía haber enfrentado a cuáles eran sus intenciones que luego llevó a cabo, ¿no? Entonces, no sé, yo en el director, en el canal, he traído, y me cayeron leches por todos lados porque traje a un preso que es el que inspiró a Malamadre en la película Celda 211. Es verdad que se cargó a un policía, que fue un líder de los motines de las cárceles en los años 90, lo que quieras. Pero creo que cuando ves la entrevista y ves que desde los 16 años a los 14 entra en la cárcel, porque en esa época se podía, y ves la violencia que él también sufre, yo nunca justifico que haya hecho algo mal. Pero sí que creo que hay una explicación detrás del mal y que hay que buscarla, ¿no? De nuevo, me cayeron críticas por todos lados cuando en Camboya entrevisté, y ahora que hablamos de pederastas, pues entrevisté en una cárcel que se llamaba la Jungla Blanca a los pederastas extranjeros que estaban en esa cárcel de Camboya. Y yo lo recuerdo como una de las cosas más impactantes, porque es verdad que tú estás entrevistando a alguien que te repugna. O sea, que crees que es un monstruo por lo que ha hecho, ¿no? Pero me parecía que también había que entrevistarles. Mucha gente estará en desacuerdo. Y me encontré, por ejemplo, con un italiano, nunca se me olvidará, y había un francés también, había diferentes. Había uno que me decía, yo no quiero que me saquen de aquí. Yo quiero quedarme aquí el resto de mi vida, porque sé que si salgo voy a volver a hacer daño a niños, ¿no? Y él explicaba, pues, por ejemplo, pues, los abusos que había sufrido por su parte cuando era niño, ¿no? Entonces, jamás justificar, pero yo creo que buscar un periodismo que solo entrevista a los buenos es Disneylandia. Y el mundo no está hecho de Disneylandia y solo de buenos. Y hay gente que hace cosas muy malas y creo que tenemos que también no darles un altavoz, sino enfrentarlas a lo que han hecho mal y tratar de buscar no una justificación, pero sí una explicación. Yo entrevistaría al diablo, si pudiera. O sea, tú entrevistarías a un terrorista. Bueno, lo he hecho. Bueno, un terrorista. Yo entrevisté al líder de Al-Qaeda en el sureste asiático. Y ese tío fue el responsable de matar a 202 personas en 2 discotecas de Bali. Y nunca se me olvidará el titular con el que fuimos a portada de esa entrevista. Y era: los muertos de Palestina van al paraíso, los de la discoteca de Bali al infierno. Es decir, justificando la acción. Él terminó, después de aquella entrevista, al poco tiempo lo detuvieron y pasó mucho tiempo en la cárcel. Pero yo quería entender qué lleva a un tipo como él, un fundamentalista, a buscar la muerte de 200 inocentes. ¿Por qué? Chavales que estaban pasándoselo bien, ¿no?
Y yo no creo que en ningún momento lo justificara. Al revés, en esa entrevista quedó en evidencia lo hijo de puta que era, lo fundamentalista que era, lo cegado que estaba por el odio. Porque en la entrevista se le hacen esas preguntas que yo creo que reflejan. Entonces, sí, oye, y luego puedo entrevistar a una monja de clausura que lo he hecho, o al Dalai Lama que también lo he hecho. Pero no podemos negar la realidad y el periodismo no puede simplemente dar voz a los ángeles, a los buenos, porque eso es, contigo como digo, hablé, Disneylandia. Contigo hablé, ¿verdad? Del tema del Dalai Lama y los niños. Sí, yo creo que lo tratamos. Fue contigo, que yo creo que lo tratamos, ¿no? Ahora ya se ha olvidado la gente, pero en su momento fue muy hablado. Sí, muy hablado. Y aquí tratamos un poco de alguien que tiene esa imagen tan buena como el Dalai Lama, que para mí está un poco en la fase Biden, digamos, ya está perdiendo un poquito el control. Está muy mayor y tal. Y de ese beso en la boca que le da a un niño, que en parte en la cultura tibetana hay mucha gente que lo justifica como parte de esa cultura, pero que es verdad que yo creo que dio una imagen lamentable, ¿no? Y yo lo quiero atribuir, a lo mejor lo estoy excusando sin querer, pero yo lo quiero atribuir a que ha perdido ya un poco la cabeza, ¿no?